Hola, hola, muy buenas tardes y bienvenidos a esta conferencia de hoy. Hoy pues vamos a estar estudiando la conferencia número 29 de nuestro temario de fase A, titulada La Ley del Péndulo. Esta conferencia pues tiene como objetivo que nosotros descubramos cómo llegar a la verdad. Vamos a estar aprendiendo también cómo funciona esta ley y cómo nosotros podemos trascenderla. Es, en lo que respecta a mi opinión personal, es una de las conferencias más importantes de este temario porque precisamente nos muestra cómo nosotros podemos llegar a la verdad, cómo nosotros podemos encarnar la verdad lejos de todos esos conceptos, teorías o hipótesis subjetivas que nosotros tengamos ahí almacenadas en nuestra mente, ¿sí? Bueno, ¿por qué ley del péndulo? Vamos nosotros a observar esta imagen aquí. Aquí nosotros vemos un reloj de péndulo. Este reloj tiene un mecanismo muy interesante y pues es gracias a este péndulo, a este vaivén, a este movimiento pendular de un lado hacia el otro, que ese reloj puede funcionar y puede dar la hora. Ese movimiento pendular nos invita a nosotros a reflexionar, ¿sí? Porque tiene un significado bastante profundo. Este reloj o este péndulo, este movimiento pendular nos invita a ver a nosotros que todo oscila, que todo se mueve de un lado a otro, que todo fluye y refluye, que las cosas suben y bajan, que crecen y que decrecen. Absolutamente todo está regido y está sujeto a esta ley maravillosa del péndulo, ¿sí? Es una de las 48 leyes que rigen esta tercera dimensión en el universo y es una ley que se procesa en todos los aspectos. Ya vamos a ver, se procesa de manera externa, se procesa también en nuestro interior y vamos a estar aprendiendo sobre todo eso el día de hoy, ¿sí? Entonces, no es extraño que todo oscile, que todo esté sometido a ese vaivén del tiempo y que todo evolucione e involucione. Y eso pues es gracias a esta ley del péndulo, que más que someternos, realmente tiene como objetivo que nosotros verdaderamente lleguemos al equilibrio, que lleguemos nosotros a lo que es la verdad. Anteriormente, pues no se conocía ese dogma de la evolución, ese dogma que manejaba Darwin y que incluso nosotros vemos en estas corrientes pseudoespirituales, que se nos dice que el ser humano pues va a evolucionar espiritualmente y se va a convertir en un ser perfecto, ¿sí? Anteriormente pues ese dogma no existía, los sabios sabían que todo, absolutamente todo, estaba sometido al vaivén del tiempo, que todo evolucionaba e involucionaba, que las cosas no se quedaban estáticas, que había leyes de la naturaleza que regían la naturaleza, ¿sí? Y estas leyes nosotros podemos verla, por ejemplo, de manera externa en torno a lo que son las civilizaciones. Uno ve cómo comienza una civilización a levantarse, llega a ese punto en el cual está en su máximo esplendor, en su máximo desarrollo, en un punto en el cual pues esta civilización entiende que no va a caer de allí, ¿sí? Que se va a mantener ahí por siempre. Entonces ahí comienza esta ley del péndulo a actuar para llevar esa civilización hacia lo que es la involución, hacia lo que es su decrecimiento, hacia lo que viene siendo su caída. Y cuando esto pasa, pues vemos igual que entonces comienza a levantarse otra civilización y le ocurre el mismo proceso. Vimos, por ejemplo, la civilización egipcia, luego se levanta Israel, luego se levanta Roma. Actualmente también lo podemos ver como Estados Unidos pasó este proceso de evolución, llegó a un punto, ahora mismo está decreciendo, está decayendo y pues ya hay otra potencia por allí que se está pues levantando como pues la potencia o la primera potencia mundial hoy en día, que muchas personas consideran que es China. Entonces lo vemos así a grosso modo, lo vamos a ver también en otras cosas que pasan a nuestro alrededor, ¿sí? Vemos una planta, esa planta evoluciona e involuciona. Esa plantita que se siembra comienza a crecer, llega a un punto donde echa sus flores, donde echa sus frutos, ¿sí? Y a partir de ahí, ¿qué pasa? Se mete la ley del péndulo, ¿para qué? Para
llevar esa planta a la involución. Entonces, las cosas fluyen, refluyen, suben, bajan, crecen, decrecen, van y vienen. Y asimismo, como nosotros podemos observar esta ley actuando externamente, aquí dábamos el ejemplo de una planta, pero lo podemos ver en el ejemplo de un negocio también, ¿sí? De cómo uno pues lleva a ese negocio a todo su esplendor, incluso crea hasta un monopolio en base a ese negocio. Igual, se mete pues esa ley del péndulo y el negocio comienza a decaer, el negocio pues comienza a tener pérdidas, hasta tanto desaparece y se levanta otro negocio. Es que es absolutamente todo lo que está regido por esta ley del péndulo. Y bueno, así también va a pasar en nuestro interior. Recordemos que en nuestro interior pues se procesan lo que son nuestras emociones, sentimientos, pensamientos, nuestros anhelos, nuestros deseos, y también estos van a oscilar de acuerdo con esta ley del péndulo. Ustedes ven que pues nosotros hoy en día estamos felices, pero mañana estamos tristes. Hoy en día estamos airados, pero entonces mañana tenemos miedo. Hoy nos sentimos optimistas, pero entonces mañana nos sentimos pesimistas. Hoy estamos enamorados, pero entonces mañana sentimos odio por las personas, ¿sí? Y esto se da por eso, por esa ley del péndulo. Tenemos nosotros que saber que esta manifestación es dual. Nosotros encontramos lo negro, también encontramos lo blanco, encontramos lo alto, encontramos lo bajo, lo grande, lo chiquito, lo gordo, lo flaco, ¿sí? Encontramos la felicidad, la infelicidad, lo dulce, lo salado, ¿sí? Y pues es perfecto así, porque precisamente necesitamos esa dualidad para que podamos sacar la comprensión, para que podamos experimentar ambas partes y de allí entonces podamos sacar la sabiduría, podamos sacar la verdad y podamos entonces llegar a lo que viene siendo el equilibrio. Ese es el objetivo de la dualidad. Ustedes ven que pues hoy ustedes se sienten felices, ¿sí? Porque pudieron complacer algún deseo, darse algún gusto. Mañana no pueden complacer el deseo, no pueden darse un gusto y se sienten tristes, ¿sí? Entonces está la felicidad del yo y está la tristeza del yo. ¿Cómo nosotros podemos llegar a lo que es esa verdadera felicidad? ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, sacando la sabiduría de una parte y de la otra, sacando la sabiduría de esa felicidad en base a ese deseo que fue complacido y también esa tristeza en base al deseo cuando no fue complacido. Entonces ahí llega uno a ese punto de equilibrio, ahí se para uno en lo que viene siendo ese punto crítico, ese centro del péndulo. Entonces es allí donde se manifiesta la verdad. Allí se va a manifestar lo que es la verdadera felicidad, lo que es esa emoción de felicidad verdadera que viene de lo que es la conciencia, ¿sí? Nosotros también les decía que vamos a ver esto en torno a nuestros pensamientos. Hoy creemos una cosa y mañana entonces no la creemos, ¿sí? Hoy nosotros somos fervientes seguidores de una corriente, pero entonces mañana no. Hoy nos gusta este tipo de música y mañana entonces no nos gusta. Nosotros somos totalmente bipolares, ¿sí? Nuestros defectos, nuestra psicología es bipolar y tenemos nosotros que llegar a lo que viene siendo ese equilibrio o esa verdad. Y eso es precisamente lo que nos muestra esta conferencia de hoy basada en esta ley del péndulo, ¿sí? Nosotros siempre pues vamos a estar oscilando entre esas dos polaridades, ¿sí? El perder, el ganar, el dolor, la alegría, el odio, el amor, aquello que consideramos amor, que realmente pues es lujuria emocional, el rechazo, el gusto, el agrado, el desagrado, el abatimiento, la esperanza, el pesimismo, el optimismo, el fracaso, el triunfo. Siempre pues vamos a estar viendo estos movimientos pendulares. Ese péndulo nunca va a estar quieto. ¿Por qué? Porque no hay sabiduría, porque estamos sometidos por esta ley a oscilar, a bailar entre esas dos polaridades. Esto lo podemos ver incluso en el ámbito de nuestras relaciones. Ustedes ven que ustedes al principio se enamoran de una persona e inician una relación con una persona, ¿sí? Llegan esos momentos de dificultad en la pareja donde por este mismo péndulo comienzan a surgir desagrados hacia la pareja, porque la pareja hace cosas que no nos gustan, ¿sí? Entonces ese amor que uno siente, ese agrado, ese gusto se convierte en desagrado.
pero entonces ya ahí la pareja hace cosas que sí nos gustan, hace cosas para complacernos, entonces ahí el péndulo vuelve y se mueve hacia lo que viene siendo ese agrado. Y así nos pasamos a lo largo de toda nuestra relación amorosa, ¿sí? Y ahí pues entonces nos damos cuenta que lo que se tiene hacia la pareja no es un verdadero amor, no es algo que está equilibrado, es algo que pendula porque es un amor condicionado. Entonces nosotros sentimos agrados y del otro lado sentimos desagrados. Si nos complacen, ahí sentimos agrados y estamos felices con la pareja. Si no nos complacen, entonces ahí sentimos desagrados y estamos incómodos o tristes con la pareja. ¿Cómo va a salir el verdadero amor? ¿Cómo vamos nosotros a llegar a desarrollar una relación armónica, una relación equilibrada y amar a nuestra pareja de una manera incondicionada? Pues precisamente eliminando ambas polaridades para que no haya pendulación. Vamos a eliminar todos los agrados y también vamos a eliminar todos los desagrados. Y es de ahí de donde va a salir el verdadero amor, ese amor de la conciencia, ese amor desinteresado, ese amor que no está condicionado, ¿sí? Eso, aparte también de nosotros verlo en el sentido de las relaciones que podemos desarrollar con los demás, también lo vamos a poder ver en el ámbito espiritual, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, tratamos de llegar a lo que es la verdad, ya sea a través de lo espiritual o algunas personas a través de lo que viene siendo el materialismo. Entonces, digamos que estas dos escuelas se encuentran de frente, estas dos escuelas se pelean constantemente las unas con las otras, se debaten las teorías, pero son dos caras de la misma moneda. Por un lado tenemos la creencia que nos lleva a lo que es el pseudoespiritualismo. Aquí vemos las religiones, las sectas, el fanatismo religioso, ¿sí? De un lado de la moneda. Y del otro lado entonces tenemos el materialismo, aquellos que no creen en la religión, que no creen en Dios, los ateos, los marxistas, también son escépticos en torno a estas cosas religiosas. Entonces, por un lado el creyente y por otro lado el escéptico. Pero tanto el creer como el no creer son las dos caras de la ignorancia. Ninguna de estas corrientes sabe absolutamente nada. Ninguna de estas corrientes ha comprobado, ha corroborado, ha llegado a lo que es la verdad. Y por tanto tampoco puede guiarnos a nosotros, puede darnos un conocimiento objetivo que nos lleve a nosotros pues encontrar lo que viene siendo la verdad, ¿sí? Ustedes van a ver incluso que es precisamente la falta de nosotros tener la verdad lo que hace que el péndulo realmente se mueva. Ustedes ven una persona religiosa muy férrea, creyente, ¿sí? De esos fanáticos insoportables que uno ve por ahí, y cuando esta persona, digámosle que Dios o su religión le falla, es muy común que se vuelva atea. Digamos que esta persona tiene un familiar enfermo y ese familiar le pidió tanto a Dios para que lo sanara y Dios no lo sanó, el familiar murió, esa persona se llena de resentimiento o le pasan cosas muy feas, muy desagradables, que él entiende que no la merece, que cómo Dios permite que me pasen esas cosas si yo tan creyente que soy, ¿sí? Y pues se convierte en ateo. Se convierte en ateo, se convierte en escéptico. Pero vemos personas que son escépticas, ateas, que no creen en Dios y se encuentran frente a un fenómeno de índole espiritual y se vuelven fanáticos insoportables. Ustedes ven personas que pueden estar frente a una situación de vida o muerte, frente a un accidente o algo, y ahí se convierte ahí mismo, ¿sí? En el más férreo creyente. Entonces, eso es lo que pasa cuando uno no tiene la verdad. Cuando uno no tiene la verdad, pues entonces sigue esa pendulación entre pues entre una polaridad y la otra polaridad, ¿sí? ¿Por qué? Porque la verdad se encuentra en el centro, se encuentra en el equilibrio. Ya para nosotros, pues que se acabe esa pendulación, tiene uno que sacar la sabiduría de una parte y de la otra, quitarle el peso a cada una de esas partes del péndulo, y entonces ahí pues el péndulo se va deteniendo porque es algo progresivo y se centra, queda en ese punto crítico y allí es donde sale lo que es la verdad, ¿sí? Por ejemplo, ahorita hablábamos de los defectos psicológicos. Nosotros tenemos ese yo del orgullo.
Ese yo del orgullo tiene sus dos polaridades. Ese orgullo activo, que es una persona prepotente, una persona que se cree superior a los demás, una persona altanera, pero entonces está también la parte pasiva, que es la falsa humildad. ¿Sí? Esa falsa humildad, que es una persona que se humilla, que es una persona que se menosprecia a sí misma. Hay que también saber que en estos de los defectos psicológicos, esas partes pasivas les gusta mucho parecerse a la virtud, pero no son la virtud, porque la virtud sale de la muerte del defecto psicológico. Entonces, si no se ha observado, si no se ha reflexionado, si no se ha obtenido la comprensión, si no se ha hecho la petición de muerte, uno lo que tiene es conceptos con respecto a qué debería de ser en este caso la humildad. Pero humilde no es uno lo que está es en la parte pasiva de la humildad, porque en cualquier circunstancia se nos sale el orgullo. Incluso hay personas, esa misma falsa humildad tiene como característica principal que las personas que la portan son orgullosos de ser humildes. Ustedes ven cómo las personas hablan de lo humildes que son. Es que yo soy una persona muy humilde, es que si yo no fuera tan humilde. Entonces ahí uno puede ver que no es una verdadera virtud, ¿sí? Sino más bien pues esa parte pasiva del defecto. Otro defecto, si hablamos de los defectos del alcohol, tenemos a la persona que bebe, que sería su parte activa, y entonces tenemos a esa persona que no bebe, que sería el abstemio. Entonces el abstemio diría, no, yo tengo la virtud, yo tengo la conciencia, porque es que yo no bebo y beber es malo, ¿sí? Sin embargo, esa persona que está en esa polaridad siente ese rechazo, esa crítica, esa repulsión, ese juicio, no tiene comprensiones con respecto a lo que es ese defecto del alcohol. Entonces no es una virtud lo que se está manifestando ahí, sino la parte pasiva del defecto. Que hay que saber también que estas partes que son contrarias, pero que pertenecen a una misma cosa, siempre se están peleando la una con la otra, ¿sí? Ustedes ven, por ejemplo, por un lado tenemos a los ricos y por un lado tenemos a los pobres y se odian los unos con los otros, ¿sí? Entonces, por un lado tenemos la lujuria, que también pues tiene sus dos polaridades, la lujuria activa y la lujuria pasiva, que sería la falsa castidad. Y vemos usualmente cómo las personas que se creen muy santas, muy puras, muy castas, pues critican fervientemente a aquellas personas que son más lujuriosas y viceversa. O sea, lujuriosas pues tildan de ser sosos, de santurrones, aburridos, aquellas personas que tienen esa castidad o esa falsa castidad, ¿sí? Pero son dos caras de la misma moneda y uno siempre va a estar pendulando entre una cosa y la otra, ¿sí? Esta ley del péndulo nos permite a nosotros darnos cuenta, claro, si reflexionamos, si tenemos ese conocimiento objetivo, de cómo cuando nosotros llegamos a creer que tenemos la verdad, entonces ella pues se comienza a mover hacia el otro lado para mostrarnos que no, que nosotros no tenemos la verdad, que aquello que nosotros pensamos, esos conceptos que nosotros tenemos realmente no son la verdad, ¿sí? Ustedes ven pues un abstemio que critica a esa persona que, por ejemplo, toma, ¿sí? Y llega una ocasión en el cual pues ese abstemio bebe. Puede ser que esté pasando por una situación difícil y alguien venga y le ofrezca un trago, o que, por ejemplo, esté en una fiesta y alguien viene y le ofrece un trago, entonces no puede decir que no, y en esas circunstancias entonces tuvo que beber. Y entonces ahí pues comienza a cogerle como ese gustico al alcohol y termina pues siendo un alcohólico. Y eso no nada más puede pasar en una misma existencia, también puede pasar de una existencia a otra. Quizás yo sea, digámosle así, abstemio en esta, ¿sí? Pero ahí en esa polaridad abstemia, sintiendo desagrado hacia el alcohol, yo estoy alimentando mis yoes del alcohol, siendo... teniendo esa falsa castidad, siendo un santurrón, yo también estoy alimentando esos yoes de la codicia, ¿sí? Y esos yoes que se están alimentando, pues en algún momento van a hacer que ese péndulo se mueva hacia el otro lado, que puede pasar en esta misma existencia o puede pasar en otra. Y eso ustedes lo han visto en ustedes, seguramente, si reflexionan, se van a dar cuenta que sí.
y pues también lo pueden ver, lo pueden apreciar en otras personas que eran muy santurronas, entonces luego pues ya se convierten en personas totalmente libertinas o delincuentes, o personas que son mujeriegos o bastante libertinos, y entonces ya luego se meten incluso hasta a monjas o a padres y ese tipo de cosas, ¿sí? Y esto se da por esta ley del péndulo. El tema, siguiendo hablando con respecto a estas escuelas materialistas o espirituales, es que jamás podrán conducirnos a la verdad. Porque la realidad es que cuando nosotros hablamos de materialismo y espiritualismo, son dos cosas que la mente no puede llegar a conocer, ¿sí? Nada sabe uno de lo que es el espíritu, y tampoco nada sabe uno de lo que es la materia, ni de las inteligencias que componen esa materia, absolutamente nada, ¿sí? Cuando hablamos del espíritu, solamente el espíritu puede conocer el espíritu. Solamente el espíritu puede conocerse a sí mismo. Y cuando hablamos del espíritu, estamos hablando del ser. ¿Entienden? Entonces, esas cosas espirituales solamente pueden ser conocidas por lo que viene siendo nuestro ser, que es pues nuestro espíritu mismo. ¿Qué si nosotros tenemos y de qué nosotros estamos llenos? Bueno, de conceptos. ¿Qué es un concepto? Un concepto es como una definición, es como una especie de etiqueta que uno le pone a algo, ¿sí? Bueno, sí, cuando usted le piden, por ejemplo, a usted le pide que conceptualice algo, es como que dé una definición con respecto a aquello. Entonces, por ejemplo, yo aprendí lo que es una silla. Si a mí me preguntan qué es una silla, yo voy a dar el concepto que yo tengo de lo que es una silla. Pero ¿qué pasa? Que realmente lo que yo estoy viendo, lo que yo estoy experimentando, eso que está frente a mí, no se corresponden con el concepto que yo tengo de la silla, porque ese concepto que yo tengo ahí metido es algo mental, ¿sí? No es aquello que yo estoy viendo, que yo estoy experimentando. Eso nos diferencia a nosotros muchísimo de los niños. Los niños pequeños, que todavía no han desarrollado pues esa personalidad, pues sí ven las cosas como son. Los niños ven un árbol y ellos están experimentando ese árbol en su totalidad. Nosotros vemos un árbol y realmente lo estamos viendo a través de ese concepto de árbol que tenemos y que nosotros hemos aprendido. Pero tenemos que saber eso, que la realidad no es un concepto, aunque se puedan formar muchos conceptos con respecto a la realidad. Yo veo ese árbol ahí, y yo tengo concepto de lo que es un árbol, otra persona puede tener otro concepto de lo que es un árbol, y así sucesivamente. Cada quien pues tiene su propio concepto que lo puede debatir con el otro y que entiende que esa es la verdad, y ninguno de ellos se corresponden a lo que verdaderamente es eso que yo estoy viendo, ¿sí? A saber cuáles inteligencias se manejan ahí o cuál es el elemental que está detrás de todo eso, ¿sí? Uno realmente no experimenta las cosas como son, sino en base a lo que uno ha aprendido, a los conceptos que uno tiene. Y pues vuelvo y repito, el concepto y la realidad no son la misma cosa. Cuando hablamos de la realidad, estamos hablando de la verdad. Cuando hablamos de un concepto, pues estamos hablando de una definición, de una teoría, de una hipótesis, de una creencia, ¿sí? Que no se corresponde, que no se va a corresponder con lo que viene siendo la realidad, ¿sí? La mente puede forjarse muchas formas ilusorias de la realidad, de la verdad, de las cosas que pasan en la naturaleza, de los fenómenos de la naturaleza. Los rotula incluso con unos nombres increíbles y difíciles de pronunciar para tapar como esa falta de sabiduría que tiene con respecto a ello, pero no va a saber, no va a llegar a la verdad contenida en esas formas, ¿sí? Nunca jamás. Recuerden que nosotros encontramos la verdad en lo que es la sexta y la gran verdad la encontramos en la séptima realidad. Y la mente pues está en la quinta dimensión superior, ¿sí? La mente no puede llegar a lo que es la verdad. Otra cosa también que está sometida a esta ley del péndulo y que forma parte también de los conceptos son las teorías. Ustedes ven cómo las teorías pasan de moda.
cómo lo que anteriormente era verdad ya hoy no lo es. Anteriormente era verdad, todo el mundo creía que la Tierra era plana. Incluso pues un famoso filósofo que tuvo problemas por decir que la Tierra era redonda y que giraba alrededor del Sol, no el Sol alrededor de la Tierra. Eso le trajo muchísimos problemas y eso se creía como que era verdad y eso se defendió, sí, al punto de incluso llegar a condenar a una persona por decir lo contrario. Hoy en día, pues, sabemos que la Tierra es redonda, se han hecho experimentos, se ha salido fuera de lo que son las capas, se ha salido al espacio y se ha visto que no, que la Tierra entonces es redonda. Entonces ahí vemos cómo la teoría cambia, ¿sí? Las teorías son como estas modas de las mujeres que vienen y van y así hay muchas cosas. El tema es que nosotros solemos aferrarnos a esas teorías, nos fanatizamos a esas teorías y creemos que entonces somos poseedores de la verdad. Incluso podemos llegar a matar en base a esas creencias, a esas hipótesis y a esas teorías que no hemos corroborado y que no hemos nosotros comprobado. Uno va a la escuela y allí te llenan la cabeza de teorías, allí vuelven a uno completamente intelectual, le atrofian la mente a uno, le atrofian esa capacidad de investigar, de querer corroborar, de querer comprobar, vuelven a uno creyentes, ¿sí? No religiosos, pero sí de todas esas teorías, cosas que uno nunca ha experimentado y uno entiende que sí, que uno posee la verdad porque uno lo leyó en un libro, porque a uno le dieron eso en la escuela, incluso te hacen exámenes en base a aquello que te están enseñando ahí como la verdad, ¿sí? Uno también puede ver cómo cualquier disciplina se le va a oponer a otra disciplina, como cualquier proceso psicológico también se le opone a otro proceso psicológico y cada una de estas disciplinas o procesos están muy bien estructuradas y muy bien razonadas y tienen muchísima lógica. Es que usted escucha al primero y dice, no, sí, tiene la razón. Escucha al segundo y dice, no, sí, él tiene la razón. O sea, cada uno acomoda esas cosas en base a su razonamiento y sí, como que parece todo encajar. Pero pasa algo y es que son teorías totalmente contrarias, entonces una de ellas tiene que tener la verdad. Entonces, ¿cómo podemos nosotros llegar a la verdad? Saber cuál de los dos está ahí hablando la verdad. En cuál de los dos el concepto que tiene se equipara a lo que viene siendo la realidad. ¿Cómo nosotros podemos descubrir eso? ¿Sí? Y bueno, eso lo vamos a hacer a través de lo que viene siendo la comprobación, a través de lo que es la corroboración, ¿sí? Pero estamos en busca de la verdad. Entonces hay que definir qué es la verdad. Cuando al Maestro Jesús le preguntaron, cuando a él lo llevaron frente a Poncio Pilato y le preguntaron qué es la verdad, guardó un profundo silencio. Y cuando al Buda le hicieron la misma pregunta, dio la espalda y se retiró. ¿Qué quiere decir esto? Que la verdad es lo desconocido de instante en instante, de momento en momento. La verdad no se encuentra en el vaivén de las teorías, no se encuentra tampoco en lo que son las creencias, todos esos conceptos, hipótesis que uno puede tener con respecto a lo que es la verdad, no se corresponden con lo que es la verdad, ¿sí? ¿Por qué? Porque la verdad solamente puede ser experimentada. Ese es el punto más importante de esta conferencia, que sepamos que la verdad solamente puede ser experimentada. Cuando a Jesús le hicieron esa pregunta que se quedó callado, en el momento en el que el Maestro Jesús hablase, ¿sí?, eso que él dijera se iba a convertir en un concepto para la otra persona. Para él, obviamente, pues es verdad, él está expresando pues esa verdad que está en su interior, pero ya él lo experimentó, lo corroboró, lo comprobó, él está viviendo y encarnando esa verdad. Pero para la otra persona, puede que le creyera, puede que no, pero simplemente iba a ser un concepto. Sí, entonces no hay manera realmente de nosotros verbalizar y meter la verdad en lo que viene siendo un concepto. La verdad tiene que ser experimentada y tiene que ser corroborada, ¿sí? Como cuando nos dicen que el fuego quema. Ah, el fuego quema, ¿sí? Y todo el mundo, sí, no, es que el fuego quema. Pero ¿cómo realmente sabe usted que el fuego quema? Tiene que ir a ponerle la mano a la llama para darse cuenta que el fuego quema, para experimentar
cómo quema ese fuego. Y ahí, señores, es donde uno se da cuenta que todo lo que uno cree, absolutamente todo lo que uno cree, no se corresponde a la verdad. Uno puede tener metido en su cabeza miles de libros científicos con estas teorías, que si de Einstein, que si de Newton, que todas esas cosas, pero uno realmente no conoce la verdad de estas cosas porque uno no las ha experimentado, no las ha comprobado, no ha hecho sus propias investigaciones. Lo mismo pasa con lo espiritual. Uno agarra una Biblia, un libro sagrado, el libro que escribió tal o cual maestro y se lo lee y ya uno cree que tiene la verdad en sus manos y uno discute con personas de otras corrientes religiosas o personas de corrientes materialistas y uno cree y defiende que tiene esa verdad, pero uno no ha experimentado, no ha corroborado y no ha comprobado absolutamente nada de eso. Simplemente somos creyentes llenos de conceptos de una cosa o de la otra, pero no poseemos nosotros la verdad. La verdad no es algo que se pueda creer, la verdad no es algo que se pueda suponer. Vuelvo y repito, solamente puede ser experimentada, ¿sí? Todo este conocimiento que nosotros estamos recibiendo aquí nos orienta a la práctica, porque es precisamente a través de la práctica que nosotros vamos a experimentar. Y cuando uno comienza a experimentar, pues comienza uno a encarnar esa verdad, uno comienza a corroborar, uno comienza a comprobar, ¿sí? Entonces ahí es donde uno pues comienza a desarrollar la sabiduría, que es la verdad, ¿sí? Bueno, entonces ahorita explicábamos dónde nosotros pues podemos encontrar esa verdad. Les decía que la vamos a encontrar en el centro del péndulo, en ese silencio, en ese instante, ¿sí? Ese silencio, hablamos del silencio mental. Cuando nosotros estamos en silencio, pues entonces ahí viene la verdad. Pero para nosotros llegar a ese silencio tenemos que eliminar los yoes que son los que mantienen ese bullicio, esos yoes que son los que forman nuestros conceptos, ¿sí? Esos yoes que siempre nos están dando opiniones, que siempre pues están hablando, que hoy dicen que sí, que mañana dicen que no, que hoy quieren esto, que hoy quieren y mañana quieren lo otro. Para llegar a la verdad hay que acallar todos esos defectos psicológicos, ¿sí? Para que se dé ese silencio, para que se dé esa comunicación con esa fuente que es nuestro ser, que se da pues a través de la intuición. Entonces ahí pues nos llega esa verdad a manera de comprensión. Pero para nosotros acallar a los defectos psicológicos que se mantienen pendulando de un lado al otro, tenemos que practicar la muerte psicológica. Hay que eliminar esos defectos psicológicos, ¿sí? Hay que observar para descubrir. Luego viene ese proceso de enjuiciamiento donde uno se da cuenta que es un defecto psicológico que se está manifestando y luego entonces viene la petición de muerte a ese defecto psicológico. Ese defecto, ese detalle que acabamos de eliminar, es como que se rompiera ese cascarón y se viene liberando la esencia, se libera esa conciencia que estaba ahí atrapada y esa conciencia pues posee la verdad. Entonces ahí ya nos hacemos poseedores de la verdad que ese defecto tenía atrapada y tenía condicionada, ¿sí? Entonces les pongo un ejemplo. Nosotros estamos, una de las cosas que nos lleva a nosotros a la duda, pues es esta misma situación. Nosotros tenemos defectos que por un lado nos dicen que sí, que hagamos algo y por otro lado nos dice que no. Y uno entonces ahí no sabe qué hacer y ese miedo pues lleva a que uno al fin y al cabo no haga nada o lo que vaya a hacer por falta de sabiduría lo haga mal, ¿sí? ¿Qué tiene uno que hacer? Ponerse en ese estado de autoobservación, centrarse en su corazón, que es el centro de nuestro péndulo interior, ¿sí? Es ahí donde se desarrolla la intuición. Nos centramos en nuestro corazón y comenzamos a observar a todos esos yoes que están hablando de una parte y de la otra, el que me dice que sí, el que me dice que no, el que me dice ahora, el que me dice mañana, el que me dice blanco, el que me dice negro, y comienza uno a eliminar todos esos defectos psicológicos, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Pues llega un momento en el cual el péndulo se para, llegamos al equilibrio y ahí pues entonces adviene a manera de comprensión lo que realmente nosotros tenemos que hacer, la decisión que nosotros tenemos que tomar. Esto tenemos que hacerlo de instante en instante porque nuestros defectos psicológicos se manifiestan de instante en instante y nosotros queremos actuar siempre en base a la conciencia, actuar siempre en base a la verdad, pero para ello hay que eliminar los defectos psicológicos.
para que la verdad surja, para que surja aquello que es desconocido de instante en instante, para que surja lo nuevo, tienen que morir los defectos psicológicos, tiene que morir aquello viejo que está dentro de nosotros. Tenemos que estar muriendo constantemente en nosotros mismos, ¿sí? Otra cosa también es que este proceso pues obviamente no se hace a través de la mente, ¿sí? Este proceso interviene lo que es la intuición y nos llega a nosotros esa verdad a través de lo que viene siendo la comprensión. Se experimenta como una comprensión, no es un proceso mental. La mente, en primer lugar, no puede buscar la verdad porque no la conoce, no sabe qué es lo que está buscando, porque recuerden que la verdad es lo desconocido de instante en instante, y muchísimo menos va a poder reconocerla porque nunca la ha conocido. Entonces aquel que quiera, que es lo que comúnmente nosotros hacemos, conocer la verdad con la mente, pues nunca va a llegar a la verdad, nunca. La verdad va muchísimo más allá. Ya incluso les daba yo el ejemplo de lo que son las dimensiones, de cómo encontramos la mente y el intelecto en la quinta dimensión, y la verdad y la gran verdad las encontramos en la sexta y en la séptima dimensión, ¿sí? Entonces, la manera precisamente de uno llegar a la verdad es haciendo ese silencio interior, es callando la mente para que podamos escuchar la intuición. Ya pues para ir finalizando, tenemos que saber que hay dos clases de ciencias. Está la ciencia subjetiva, que es esta ciencia que nosotros conocemos, y está pues la ciencia objetiva, que pues es la ciencia del ser, y es la ciencia que nos lleva a nosotros a autodescubrirnos, a desarrollar lo que es la verdadera ciencia, ¿sí? Porque para nosotros conocer los fenómenos de la naturaleza, para conocer qué sucede en los mundos internos del planeta Tierra, para nosotros adquirir ese conocimiento y esa sabiduría del universo, recuerden que primero tenemos que conocernos a nosotros mismos, ¿sí? Entonces, a partir de allí, de conocernos a nosotros mismos, vamos a poder nosotros obtener toda la sabiduría que existe en el universo, en base a absolutamente todo. Es muy diferente a esta ciencia externa que solamente o se basa en lo que puede experimentar con esos 5 sentidos externos, ¿sí? Para pues llamar a algo verdad o llamar entonces a algo mentira. Es una ciencia bastante mediocre, ¿sí? Es una ciencia que le falta muchísimo de lo espiritual para poder llegar a esos conocimientos objetivos con respecto a los fenómenos, con respecto a lo que es el universo, con respecto a lo que son las leyes universales, a los átomos, a la energía, a lo que es el espíritu y ese tipo de cosas, ¿sí? La ciencia que verdaderamente nos lleva a nosotros a desarrollarnos, a comprender todo lo que pasa en el universo, a llegar a la verdad de las cosas, pues comienza por lo que es el autodescubrimiento. Por eso, hombre, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses, ¿sí? Y bueno, con esto pues finalizamos esta conferencia del día de hoy. Una conferencia sobre la cual nosotros tenemos que reflexionar, y los dejamos con la invitación a la próxima conferencia, la número 30, que vamos a estar subiendo el viernes, titulada Método para despertar la conciencia, las dos conciencias, la objetiva y la subjetiva. Aquí vamos a estar aprendiendo verdaderamente cómo despertar la conciencia, porque, y más ahora en estos días, uno tiende a creer que tiene la conciencia despierta y que ya despertó. Vamos a estar viendo allí realmente cuál es el trabajo que nosotros tenemos que hacer para verdaderamente convertirnos en seres conscientes y seres 100% despiertos, ¿sí? Los dejamos con esta frase muy interesante para reflexionar que vemos aquí. ¿De qué sirve al hombre conocer miles de teorías si jamás ha experimentado la verdad? Aquí, cuando uno reflexiona esto, pues es un shock que uno recibe, pero es algo necesario para que sepamos nosotros que realmente no sabemos nada, que no hay nada a lo cual aferrarse, que no hay ninguna teoría o hipótesis de ninguna índole material o espiritualista que nosotros tengamos que defender
a capa y espada, incluso con nuestras vidas, porque realmente no sabemos absolutamente nada de lo que creemos saber, de lo que creemos haber aprendido, ¿sí? Son simplemente conceptos los que nosotros tenemos en nuestra cabeza. Y esos conceptos son paredes, son obstáculos. Incluso en el astral nos muestran los conceptos como paredes que nosotros no podemos pasar o no podemos derrumbar. Ustedes ven como una persona que tiene estos conceptos de ciencia que están en contra de lo espiritual, se les hace tan difícil, por ejemplo, lograr la práctica del desdoblamiento astral, porque es que ya yo tengo una creencia de que eso espiritual no existe. Y ese mismo concepto impide que yo me abra a hacer la práctica y que pueda comprobar que realmente yo puedo desdoblarme al astral y todas las cosas que yo puedo hacer con esta herramienta, que realmente pues existe otra dimensión, que existe el mundo espiritual. Esos son los conceptos, son paredes. Y esas paredes nos ponen muchísimos obstáculos en nuestro avance y en nuestro trabajo interior, ¿sí? Bueno, ya con esto finalizamos. Gracias a todos por haber estado aquí. Y pues nos vemos en la próxima. Bye bye. Si tienen dudas o comentarios, no duden en dejarlas en la sección de comentarios y allí yo les voy a estar respondiendo.